Buenas noches y bienvenidos a Crónicas del Crimen, el lugar donde exploramos las crónicas de los misterios más oscuros y enigmáticos que la historia y la criminología tienen para ofrecer. En el vídeo de hoy conoceremos el misterioso caso de Alison Bonilla, la adolescente fallecida tras recibir golpes al ser lanzada a un basurero. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar notificado de los próximos vídeos que subamos. ¿Preparado? Vamos con el crimen. El 27 de septiembre de 2020, la policía y varios vecinos de la urbanización Florencio del Castillo se embarcaron en la desgarradora búsqueda de Alison Bonilla, una joven que llevaba más de 5 meses desaparecida. Su indagación lo llevó a un botadero clandestino en San Jerónimo de Cachi, ubicado en la provincia de Cartago, Costa Rica. En medio de la esperanza y la angustia, los investigadores y voluntarios se encontraron con un sombrío descubrimiento: un calcetín y un zapato, este último albergando una uña. Gendry, la madre de la joven desaparecida, identificó de inmediato las prendas, incluso reconociendo la parte del cuerpo debido al persistente calor que aún mantenía. Un recuerdo del día que Alison se había pintado las uñas en su salón de manicura. La esperanza de hallar más restos de la joven se vio frustrada y la comitiva se retiró, pero la determinación no se desvaneció. Al día siguiente, regresaron al lugar y decidieron explorar una finca cafetalera cercana al botadero, buscando cualquier indicio que pudiera llevarlos al paradero de Alison. Este segundo intento encendió nuevamente la llama de la búsqueda, impulsando a los equipos de rescate a explorar terrenos adicionales con la esperanza de encontrar pistas cruciales que pudieran arrojar luz sobre la desaparición de la joven. La narrativa de este día crucial en la búsqueda de Alison Bonilla destaca no solo la tenacidad de quienes la buscaban, sino también la complejidad emocional de enfrentarse a la incertidumbre y la angustia. Cada detalle, desde el reconocimiento de prendas hasta la persistencia en la exploración de terrenos, contribuye a la intensidad de este capítulo en la historia de la desaparición de la joven, subrayando la lucha constante por encontrar respuesta y justicia en medio de la trágica incertidumbre. La intensa búsqueda llevó a los investigadores y voluntarios hasta una profundidad de 93 metros, donde se encontraron con una escena que dejó a todos boquiabiertos. Bajo la tierra, cubiertos por musgo y maleza, yacían los desgarradores restos óseos de Alison Bonilla. Las impactantes escenas incluían vértebras, costillas, partes de las extremidades superiores, fosas ileaicas y un fémur conectado mediante cartílagos a la tibia y el peroné. A unos 8 metros de distancia se divisó un trozo de tela que pertenecía al pantalón que Alison llevaba puesto el día de su desaparición. Un poco más lejos se encontró un segundo zapato y parte de un brazo. La crudeza de la evidencia confirmó las sombrías declaraciones del misterioso vecino, quien, según el criminalista nocturno, no había exagerado en una narración. El horror de la verdad se manifestaba de manera espeluznante en la escena del crimen. Alison Pamela Bonilla Vázquez nació el 7 de noviembre de 2001 en la ciudad de Cartago, Costa Rica. Su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres y desde entonces vivió con su madre, Journey Vázquez. Juntas se trasladaron a la urbanización Florencio del Castillo en el poblado de Hojas, ubicado en el distrito de Canji, Cantón de Paraíso. La tragedia que culminó en el hallazgo de sus restos reveló una historia llena de dolor y suspenso, arrojando luz sobre los oscuros acontecimientos que rodearon la vida de Alison y su desaparición inexplicable. A pesar de la modesta situación económica de su familia en Paraíso, Alison Bonilla nunca experimentó carencias. Crecer en un entorno saludable la modeló en una joven altamente sociable, simpática y atenta. Todos los que la conocían la adoraban. Su relación más estrecha era con su madre, con quien mantenía una conexión única. Más allá de ser madre e hija, eran como amigas. Incluso, en ocasiones, Alison visitaba el puesto de manicura de su madre para colaborar en el trabajo. A los 19 años, Alison disfrutaba de una vida tranquila. Asistía a clases en la escuela nocturna Liceo Enríquez, ubicada a varios kilómetros de su hogar, ya que era común en su pueblo que los jóvenes se desplazaran al colegio fuera de la urbanización. Salir a caminar por las calles era parte de su rutina diaria. La mayor parte de su tiempo la compartía con su novio, Horland Segura. Sus días transcurrían entre la escuela y la casa de Harnor, o se reunía con sus amigas y familiares. Alison Bonilla representaba la imagen de una joven dedicada a su educación, comprometida con su familia y disfrutando de la compañía de aquellos a quienes quería. Su desaparición repentina y los eventos posteriores arrojaron una sombra inesperada sobre la armonía de su vida, revelando capas de tragedia y misterio que dejaron perpleja a la comunidad que la conocía y quería. Sin embargo, el 4 de marzo de 2020, esta rutina se vio abruptamente interrumpida. A las 5:15 de la tarde, Alison salió de su casa vistiendo unos jeans azules, una blusa en tono blanco y mostaza y unas zapatillas claras. Abordó el colectivo en Ujerras con destino al liceo, recorriendo los 5,5 kilómetros que la separaba de la institución en compañía de una amiga. Llegaron alrededor de las 6 de la tarde, solo para descubrir que las clases habían sido suspendidas. Tras despedirse de su amiga, Alison decidió aprovechar la tarde para visitar a su tía, quien vivía en las proximidades. Al llegar a la casa de su tía, tocó la
la puerta, pero no obtuvo respuesta, ya que no había nadie en el interior. Decidió dirigirse a la casa de su novio, donde se encontró con su suegra. Pasaron un rato charlando hasta que Harlow finalmente apareció. Juntos disfrutaron de la tarde, hasta que por compromisos personales, Harlow tuvo que salir para realizar unas diligencias. Observando que la oscuridad se aproximaba, Allison pensó que lo más prudente era marcharse antes de que su novio regresara y decidió no esperar su regreso para despedirse. Este día aparentemente ordinario marcó el comienzo de una cadena de eventos que llevaría a la desaparición de Allison Monilla, sumiendo a su familia, amigos y a la comunidad en una angustia y desconcierto inimaginables. El transcurso de aquella tarde, inicialmente común, se convertiría en un capítulo crítico en la historia de Allison, lleno de interrogantes y misterios que aún persisten en la búsqueda de respuestas sobre su paradero. Eran las 8 de la noche cuando Allison caminó los metros que le separaban de la parada del autobús que la llevaría hasta su hogar en Florencio del Castillo. A los 10 minutos de haberse subido, recibió un mensaje de texto de Harlow, quien estaba sumamente preocupado. Le expresó que habría sido mejor esperar a que él la acompañara. 40 minutos después, Allison bajó en la estación más cercana a su casa. Sin embargo, todavía le quedaba un largo tramo por recorrer a pie. En la calle no se veía ninguna persona y la luz provenía únicamente de algunos postes. Con cierta inquietud, Allison se dispuso a recorrer los 1,6 kilómetros que le separaban de su vivienda. Le envió un mensaje a su madre pidiéndole que se encontrara con ella en un puente a 500 metros de su hogar, y Andrea accedió como siempre. Mientras la joven caminaba, notó la presencia de dos hombres que no tenían buena apariencia y se dirigían en la misma dirección que ella. Apresuró el paso y le envió un mensaje a Horler describiendo la situación. Le dijo textualmente: venía en el bus y me acabo de bajar del bus y se bajan dos pintas, pero pintitas, y vienen ahí detrás de mí. Más bien voy a apresurarle porque me da miedo. Preocupado, Horler le aconsejó que tomara un taxi y le aseguró que él se encargaría de pagar, pero Allison decidió no aceptar la sugerencia. Estos momentos, inicialmente rutinarios, se volvieron cruciales en la historia de Allison Monilla, marcado el inicio de una serie de eventos que llevarían a su desaparición. La combinación de la oscuridad de la noche, la soledad en la calle y la presencia inquietante de los desconocidos desencadenó una secuencia de decisiones y circunstancias que se convertirían en factores determinantes en el misterioso destino de la joven. Sin embargo, Allison declinó la oferta y le comunicó a Harlow que estaba cerca de llegar al puente donde se encontraría con su madre. Los dos hombres que la seguían comenzaron a caminar más rápido, dando la impresión de querer alcanzarla. Cuando Gendry llegó al punto de encuentro, no encontró señales de su hija. La llamó repetidas veces, pero Allison no respondió, lo que la dejó completamente alterada. Desesperada, Gendry regresó a casa conservando la esperanza de que su hija hubiera tomado un camino alternativo y ya estuviera allí. Al llegar, se encontró con una vivienda vacía. La última conexión con Allison había sido a las 8:40. Intentó comunicarse nuevamente, pero los mensajes no llegaban. Finalmente, decidió notificar a la policía y al día siguiente se formalizó la denuncia por su desaparición. Los agentes de policía iniciaron la búsqueda de pistas que pudieran ayudar a dar con el paradero de la joven. Su primer indicio fue la grabación de una cámara de seguridad cercana al puente donde Allison se reuniría con su madre. En la cinta se observa a la joven caminando por la calle en dirección a la casa a las 8:47 de la noche. En un momento dado, apresuró el paso hasta perderse en la oscuridad. Después de ese momento, no había más rastro de ella, sumiendo a la familia y a la comunidad en las incertidumbres y en la angustia ante la inexplicable desaparición de Allison Monilla. Al día siguiente, el organismo de investigación judicial y el Ministerio de Seguridad Pública se unieron a la búsqueda de Allison. Se realizaron registros en diversos lugares cercanos a la localidad, incluyendo el lago de Cache y la represa hidroeléctrica del mismo nombre. El caso captó la atención de los vecinos, quienes decidieron colaborar con las autoridades. Mientras indagaban en las calles cercanas al domicilio de Allison, encontraron un objeto que les llamó poderosamente la atención: un par de lentes tirados en el suelo. Esta situación resultó extraña, ya que el primer día de la policía había revisado el mismo lugar y no había visto ningún rastro de la joven. Quedaba claro que alguien estaba intentando despistar a las autoridades. El 11 de marzo, un habitante del pueblo se acercó a la comisaría para compartir algo que había visto el día de la desaparición y que le resultó sospechoso. Este nuevo testimonio abría una nueva línea de investigación, proporcionando un atisbo de esperanza en la búsqueda de Allison Monilla. La comunidad, en un esfuerzo conjunto con las autoridades, continuaban explorando todos los rincones posibles en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre la misteriosa desaparición de la joven. Alrededor de las 8:30, el vecino observó cómo Allison pasaba caminando rápidamente por una calle próxima al puente. Estacionando en la zona, había un vehículo de marca BMW, color vino. Este vehículo empezó a seguir a Allison, incrementando cada vez más la velocidad hasta que se detuvieron frente a ella. Allison habló durante unos segundos con la persona dentro del auto y finalmente accedió a subirse. Acto seguido, el coche aceleró a toda velocidad. Al recibir la declaración del vecino, la policía se
se movilizó para dar con el paradero del vehículo. Se llevaron a cabo allanamientos en todas las viviendas cercanas a la residencia de la joven. El 25 de marzo encontraron el automóvil dentro de una de las casas. El 29 de ese mismo mes, el organismo de investigación judicial anunció que había decomisado el vehículo para someterlo a pruebas de ADN. Además, revelaron que habían iniciado una investigación contra el propietario del vehículo, identificado como Nelson Enrique Sánchez Urella. El hombre de 28 años, identificado como Nelson Enrique Sánchez Urella, era conocido como el vecindario por ser sumamente retraído. No interactuaba con nadie y cuando lo hacía no mostraba mucha simpatía. Los habitantes de la zona comentaban que provenía de una familia algo enigmática, de la cual tampoco se conocía mucho. Algunos la apodaban Suquía y corrían rumores de que estaba vinculado a pandillas de la región. Mientras la policía recopilaba pruebas para ordenar el arresto de este hombre, que ya se perfilaba como el principal sospechoso en la desaparición de Allison, ocurrió otro acontecimiento relevante. El 4 de abril, un trabajador de una hacienda cercana encontró la cédula de identidad de Allison. Era el segundo objeto perteneciente a la joven que aparecía de manera misteriosa. A pesar de este hallazgo, la búsqueda continuó su curso, y los agentes creían que estaba cada vez más cerca de dar con el paradero de la joven. Antes de conocer más detalles acerca de esta escalofriante historia, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. ¿Listo? Continuemos. El 17 de abril, las autoridades confirmaron que habían encontrado indicios importantes relacionados con la desaparición de Allison en el automóvil que se había descomisado días antes. Sin embargo, no brindaron más detalles de este momento, manteniendo un vuelo de secreto sobre los avances de la investigación, lo que generaba una creciente expectación y ansiedad en la comunidad. El 1 de mayo, la Cruz Roja costarricense se sumó a los esfuerzos de búsqueda de la joven. A pesar de que cada vez más personas formaban parte de la comitiva, el cuerpo de Allison seguía sin aparecer. Durante los meses siguientes, la policía se dio a investigar al principal sospechoso y a recabar las pruebas suficientes para inculparlo. Finalmente, el 2 de septiembre, el organismo de investigación judicial ordenó la captura de Sánchez Urella. Ese mismo día, fue formalmente arrestado sin oponer resistencia. 24 horas después, las autoridades revelaron que habían encontrado rastros de sangre en la cajuela del vehículo, decomisado más de 5 meses atrás. Estos rastros fueron comparados con análisis de ADN de la familia de Allison, y los resultados confirmaron su coincidencia. No quedaban dudas de que Sánchez Urella había agredido a la joven dentro de su automóvil. Este hallazgo marcó un punto crucial en la investigación y proporcionó las pruebas fundamentales para proceder con el proceso legal contra el principal sospechoso en el caso de la desaparición de Allison Bonilla. Al día siguiente, el sujeto se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Era el momento de confesar su crimen. Pidió encontrarse con su abogado para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos ante la policía. Según la confesión, el 4 de marzo de 2020, Sánchez Urella se encontraba dando vueltas con su automóvil cuando vio a Allison caminando rápidamente por la calle. Le ofreció subirse a su vehículo y llevarla hasta su casa, alegando que era tarde y que los dos desconocidos que estaban cerca no tenían buena pinta. Allison, confiada, subió al automóvil, pero una vez dentro, Sánchez Urella le atacó y la obligó a esconderse dentro del maletero del auto. Posteriormente, trasladó a la joven a una finca de café ubicada a 200 metros al norte del parque recreativo Charrara. Una vez allí, la obligó a bajarse del vehículo y la llevó a unos 140 metros de la entrada de la propiedad, donde nadie pudiera escuchar lo que ocurría. Estos escalofriantes detalles surgieron durante la reconstrucción de los hechos, arrojando luz sobre el espeluznante suceso que condujo a la desaparición y posteriormente al hallazgo del cuerpo de Allison Bonilla. Cuando ya estaba alejado, el sujeto le propinó un golpe que le ocasionó una herida, dejándola inconsciente y provocando que la sangre salpicara el terreno circundante. Posteriormente, procedió a ultrarrajarla de manera atroz. Al terminar este terrible acto, el hombre caminó con el cuerpo de Allison hasta el lugar donde había dejado su vehículo. La colocó en el asiento delantero, amarró sus manos con un trozo de tela y cinta adhesiva, y luego la puso en la cajuela del automotor. Acto seguido, Sánchez Urella condujo rumbo a un botadero clandestino ubicado en San Jerónimo de Cachi. Sacó de la cajuela a la joven, quien seguía inconsciente, y sin titubear la arrojó a un precipicio de aproximadamente 450 metros de profundidad. Su objetivo era asegurarse de que pareciera en el lugar. El cuerpo de Allison permanecía allí desde entonces. Los agentes de la policía dictaminaron 6 meses de prisión preventiva para el principal sospechoso. Ese mismo día se dirigieron al botadero clandestino de Cachi para buscar al cuerpo de Allison. Decenas de voluntarios que habían seguido el caso por televisión y quedaron devastados ante la noticia de la pérdida de la joven se unieron a la búsqueda. La trágica verdad de la desaparición de Allison Bonilla salió a la luz, revelando la crueldad de los eventos que llevaron a
a su trágico final. Recién el 27 de septiembre se hallaron una media y un zapato de Gendry, identificado como propiedad de Alyson. Dentro del zapato encontraron una uña que la madre reconoció automáticamente, ya que se la había pintado en su salón de manicura días antes de la desaparición de la joven. Al día siguiente, un grupo de rescatistas descendió a una finca cafetalera cercana al botadero, utilizando cuerdas de seguridad y un equipo de montañismo especial. Una vez que se encontraban a 93 metros de profundidad, pudieron divisar vértebras, costillas, partes de las extremidades superiores, fosas ilíacas y un fémur conectado mediante cartílagos a la tibia y el peroné. Estos restos estaban cubiertos de maleza, tierra y musgo, algunos de los cuales se habían adherido al terreno. A unos 8 metros de este sitio, apareció un trozo de tela perteneciente al pantalón que Alyson llevaba puesto el día de su desaparición. También localizaron un segundo zapato y pequeños restos óseos que en apariencia formaban parte de un brazo. No pudieron ubicar el cráneo de la joven, posiblemente debido a que por su forma era la parte con mayores posibilidades de rodar hacia el fondo del precipicio. Estos desgarradores hallazgos confirmaron trágicamente el destino de Alyson Bonilla. Los restos óseos fueron trasladados a un laboratorio para verificar su coincidencia con el ADN de la joven. En este proceso, los forenses descubrieron que el cuerpo prescindía fracturas en el tórax y las costillas, las cuales coincidían con los traumas generados por el lanzamiento del cuerpo, tal como había relatado el individuo implicado. Esto indicaba que estaban tratando con un crimen calificado como alevosía. Aunque Gendry estaba completamente devastada por la pérdida de su hija, le proporcionaba cierta tranquilidad saber que Sánchez Ureña enfrentaría el resto de su vida en la cárcel. Durante una conferencia, el abogado de Gendry expresó que harían todo lo posible para que el asesino enfrentara todo el peso de la ley, recibiendo la mayor cantidad posible de años en prisión. Aunque no podían devolverle la vida a Alyson, buscarían hacer justicia para ella. Mientras esperaban que el proceso judicial diera comienzo, la familia de Alyson llevó a cabo un funeral el 1 de marzo de 2021. Sánchez Ureña fue acusado de homicidio el 30 de abril y el juzgado penal de Cartago ordenó enviarlo a juicio. Asimismo, extendió la sentencia de prisión preventiva por 4 meses más para asegurarse de que no se diera la fuga. El caso continuaba su curso legal, buscando establecer la responsabilidad del acusado en la tragedia que había cobrado la vida de Alyson Bonilla. Si bien el caso había avanzado considerablemente, aún quedaba la parte más difícil: recabar las pruebas suficientes para demostrar que el hecho había sido premeditado. Gendry declaró ante la fiscalía que el asesino ya había tenido acercamientos con Alyson antes del trágico suceso. En una ocasión, el hombre había ido a buscar a las primas de Alyson a la parada del autobús y se toparon con él. Les dijo que iba a la misma dirección y se ofreció llevarlas a su casa. Aunque aceptaron, el trayecto resultó incómodo, ya que el sujeto no les dirigió la palabra en ningún momento. Les dejó enfrente de su casa y al bajar, Alyson agradeció de manera educada. Días después, la joven recibió un mensaje en el chat de Facebook de Sánchez Ureña, en el cual preguntaba si le caía mal. Alyson respondió que no, ya que nunca habían hablado y realmente no lo conocía. Sin entender por qué podría caerle mal, el hombre contestó de manera coherente, indicando que entendía su respuesta. Estos encuentros previos arrojaban luz sobre la posibilidad de que el asesino ya hubiera planeado sus acciones. Esto demostraba que el sujeto llevaba mucho tiempo obsesionado con Alyson. Llegó a declarar que estaba completamente enamorado y se pasaba los días observándola mientras caminaba por el vecindario. Sentía celos de sus amigas con quienes pasaban tiempo, odiaba verla con otras personas y deseaba que fuera solo de él. Sin embargo, cuando llegó el momento de declarar en el juicio, el acusado cambió completamente su versión de los hechos. Afirmó que él era inocente, que no le había hecho ningún daño a Alyson y que solo declaró por presión a la policía. Expresó su deseo de que se anularan todas y cada una de las declaraciones que realizó en días anteriores, retractándose de todo lo dicho, argumentando que las mismas no eran ciertas. Alegó que les había hecho bajo tortura y presión psicológica. No obstante, ya no había vuelta atrás. El cuerpo estaba en el lugar que indicó en su primera declaración, y los restos de ADN en el vehículo lo inculpaban directamente. La familia de Alyson dio su testimonio en una sala paralela, ya que no querían verle la cara al agresor. Para nada sirvió para hacer recapacitar a Sánchez Ureña. El juicio continuaría, infectando la versión cambiante del acusado y las pruebas contundentes en su contra. El individuo volvió a declararse inocente. En la mañana del 18 de agosto de 2021, el acusado fue oficialmente condenado por unanimidad de los jueces a 18 años de prisión por homicidio simple, quedando absuelto del delito de abuso debido al estado en que se encontró el cuerpo de la joven, la cual no pudo ser comprobado. Esta sentencia no dejó conformes a los familiares de la víctima, quienes objetaron el fallo y pidieron una pena de hasta 35 años de prisión, lo que se da comúnmente en este tipo de casos. La sentencia fue anulada por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el caso fue revisado nuevamente para determinar si el hecho había sido agravante de alevosía. En noviembre de 2021, el Tribunal de Apelación rechazó los reclamos y mantuvo la sentencia. El juez Franklin Ramírez Montero declaró que el tribunal no creía que fueran un asesino con alevosía. A pesar de que el crimen fue perpetrado por extrema crueldad y violencia, no se reunían los elementos objetivos y subjetivos para considerarlo como calificado. Posteriormente, el caso se elevó a casación, donde los magistrados anularon el resultado por el Tribunal de Apelación. A día de hoy, el caso de Alison Bonilla sigue sin resolverse por completo, manteniendo a su familia con la espera de que se recalifique como homicidio agravado y que se rebaúle la pena impuesta. La incertidumbre y la búsqueda de justicia persisten en el entorno de este caso que ha conmocionado a la sociedad costarricense. Diversos miembros de la Asamblea Legislativa de Costa Rica expresaron su descontento y rechazo ante la sentencia, subrayando la gravedad del crimen y la necesidad de una justicia más contundente. Patricia Mora Castellanos, quien ocupaba el cargo de presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres en ese momento, se pronunció sobre el asesinato de Alison Bonilla, calificándolo como un acto monstruoso que no debería quedar prácticamente impune. La diputada Aida Montiel respondió al impacto de este caso presentando una reforma en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Su propuesta busca imponer sanciones más severas para los delitos de feminicidio, reconociendo la necesidad de abordar con mayor rigurosidad de este tipo de crímenes. La reforma fue aprobada el 23 de agosto de 2021, marcando un paso significativo en la legislación relacionada con la violencia de género. A pesar de esta reforma, no se observaron cambios inmediatos en la situación específica del caso de Alison Bonilla. La familia, junto con la sociedad, continuaron en la espera de que se haga justicia y se logre una revisión exhaustiva que considere la gravedad del crimen y la violencia de género involucrada. La situación del caso de Alison Bonilla no experimentó cambios significativos, a pesar de la aprobación de la reforma en la ley de la penalización de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el entorno que rodeó a la familia de la joven se vio empañado por diversas dificultades, y no todos estaban del lado de la víctima y su familia. Además de enfrentar la desgarradora pérdida de su hija, la madre de Alison, Gendry Batkett, tuvo que afrontar el acoso cibernético. Numerosas personas se dirigieron a su perfil de Facebook para dejar mensajes en su muro, culpándola de la tragedia y sugiriendo que la muerte de su hija fue consecuencia de permitirle caminar sola de noche. Estos mensajes crueles y despectivos solo aumentaron el sufrimiento de una madre que ya estaba lidiando con el dolor de la pérdida. Por otro lado, algunos vecinos del pueblo se expresaron públicamente, argumentando que caminar sola de noche era algo común en la región y que las distancias entre la parada de autobús de las zonas urbanas eran considerablemente extensas. Insistían en que muchos jóvenes, dada la situación geográfica, recurrían al dedo a hacer autostop para regresar a sus hogares. Este sector de la población minimizaba la responsabilidad de la familia de Alison en el trágico suceso. En medio del dolor y la búsqueda de justicia, la familia de Alison enfrentó no solo la carga emocional de la pérdida, sino también la hostilidad y la crítica por parte de algunos sectores de la comunidad. El caso de Alison Bonilla no solo impactó a nivel local, sino trascendió fronteras, generando una sola solidaridad tanto a nivel nacional como internacional. La tía de Alison afirmó que muchas personas, tanto dentro del país como de otras partes del continente, se comunicaron para expresar su apoyo a la familia en medio de esta tragedia. Esa respuesta solidaria proporcionó un consuelo significativo en un momento tan difícil. La noticia tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación costarricenses, lo que contribuyó a visibilizar el caso y a movilizar la sociedad. En las redes sociales, el suceso generó un fuerte impacto, llevando a la convocatoria de varias manifestaciones en memoria de Alison. Estas acciones colectivas no solo honraron su memoria, sino que también sirvieron para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir justicia. El caso de Alison se unió al trágico relato de otras mujeres que perdieron la vida en circunstancias similares, como María Luisa Cedeño y Loani Salazar, destacando la urgencia de abordar y prevenir la violencia de género. Aunque el apoyo en redes sociales y las movilizaciones ayudaron a la familia de Alison, la herida de esta pérdida trágica seguía abierta. El novio de Alison, en varias entrevistas, expresó su indignación frente a lo sucedido, reflejando el dolor persistente que afecta a quienes eran cercanos a la joven. La lucha por la justicia continuaba y el impacto de este caso resonará en la conciencia social durante mucho tiempo. El dolor expresado por el novio de Alison al mencionar que Sánchez Ureña había arrebatado los sueños y metas de la joven refleja la profunda pérdida sufrida por la familia y seres queridos. A pesar de la investigación y el proceso judicial, el luto persiste y la ausencia de respuesta cierta
estas incógnitas añade complejidad al caso. El abogado de la familia de Allison ha señalado algunas peculiaridades en el caso que generan interrogantes. Por ejemplo, considera extraño que Sánchez Ureña haya trasladado el cuerpo de la joven hasta el fondo del basurero sin ayuda. Este aspecto podría plantear dudas sobre la versión de los eventos presentados por el acusado y podría sugerir la existencia de detalles aún no revelados. Otro misterio que persiste es la identidad de los hombres que presuntamente perseguían a Allison el día de su desaparición. La razón por la cual Allison accedió a subirse al automóvil de su exvecino también sigue siendo un enigma sin resolver. Estas incógnitas agregan capas de complejidad al caso y pueden señalar la necesidad de una revisión exhaustiva para esclarecer todos los aspectos del suceso. La difusión viral del audio que la joven envió a su novio y la pregunta sobre la posible relación entre los dos hombres que perseguían a Allison y el macabro plan de Sánchez Ureña añaden una capa adicional de complejidad e intriga al caso. La rápida conclusión del juicio y la condena que dejó insatisfecha a la familia contribuyen a la sensación de que aún quedarán preguntas sin respuestas y detalles por esclarecer. La preocupación generalizada sobre si los hombres que perseguían a Allison tenían algún vínculo con el plan de Sánchez Ureña resalta la necesidad de una investigación minuciosa y exhaustiva. La familia, la comunidad y la sociedad en general esperan que en el futuro se brinden en atención adecuada a este tipo de casos, asegurando que todos los involucrados enfrenten las consecuencias de sus acciones y cumplan las penas correspondientes. Este caso subraya la importancia de mejorar y perfeccionar los procesos judiciales para garantizar una justicia completa y satisfactoria. La búsqueda de respuestas y la resolución de incógnitas no solo son cruciales para las víctimas y sus familias, sino también para el fortalecimiento del sistema legal y la prevención de futuros crímenes. Y así concluimos esta inquietante y perturbadora historia. Espero que hayas encontrado este relato tan intrigante como yo. Si deseas más contenido de este tipo o tienes alguna sugerencia, no dudes en compartirla en los comentarios. No olvides tampoco suscribirte para continuar viendo vídeos de esta categoría. Gracias por unirte a nosotros en esta escalofriante travesía. Te deseo una noche llena de sueños tranquilos y que se mantengan seguros. Hasta la próxima, queridos espectadores.